En el 97.7 de la banda de frecuencia modulada, transmite Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenos días. Nuestros recortes de hoy son de una novela autobiográfica, se podría calificar, llamada Cisnes Salvajes. Su autora es una mujer china y narra la historia de 3 generaciones de mujeres en ese país durante el siglo XX. Por lo tanto, se refiere a su abuela, a su madre y a su propia experiencia. Vamos a hacer algunos recortes para leer en esta mañana. Y la música que vamos a incluir también está inspirada o relacionada con la China. Partamos pues, antes de entrar en el texto mismo de la novela Cisnes Salvajes de Yung Chang, con esta danza de la mujer china del ballet Amapola Roja de Reinhard Gliere. La danza de las mujeres chinas del ballet La Amapola Roja de Reinhard Gliere. Y pasamos entonces al texto de la novela Cisnes Salvajes, la autobiografía, mejor dicho, de Yung Chang, en lo que se refiere, como decíamos, a su abuela. La primera parte es sobre la abuela, la segunda sobre su madre y la tercera sobre su propia experiencia en la China del siglo XX. La abuela es de comienzos de siglo. Dice la autora: mi abuela era una belleza. Poseía un rostro ovalado de mejillas rosadas y piel brillante. Sus cabellos, largos, negros y relucientes, solían ir peinados en una espesa trenza que le llegaba a la cintura. Sabía ser recatada cuando la ocasión lo requería, vale decir, la mayor parte del tiempo, pero bajo su exterior discreto estallaba de energía contenida. Era menuda, de 1,60 m de estatura aproximadamente. Su figura era esbelta y sus hombros suaves, lo que se consideraba un ideal de belleza. Sin embargo, su mayor atractivo eran sus pies vendados, que en chino se denominan lirios dorados de 8 centímetros. Eso quería decir que caminaba, comillas, como un tierno sauce joven agitado por la brisa de primavera, cual solían decir
los especialistas chinos en belleza femenina. Se suponía que la imagen de una mujer tambaleándose sobre sus pies vendados ejercía un efecto erótico sobre los hombres, debido en parte a que su vulnerabilidad producía un deseo de protección en el observador. Los pies de mi abuela habían sido vendados cuando tenía 2 años de edad. Su madre, que también llevaba los pies vendados, comenzó por atar en torno a sus pies una cinta de tela de unos 6 metros de longitud, doblándole todos los dedos, a excepción del más grueso, bajo la planta del pie. A continuación, depositó sobre ellos una piedra de grandes dimensiones para aplastar el arco del pie. Mi abuela gritó de dolor, suplicándole que se detuviera, a lo que su madre respondió embutiéndole un trozo de tela en la boca. Tras eso, mi abuela se desmayó varias veces a causa del dolor. El proceso duró varios años. Incluso, una vez rotos los huesos, los pies tenían que ser vendados día y noche con un grueso tejido, debido a que intentaban recobrar su forma original tan pronto se sentían liberados. Durante años, mi abuela vivió sometida a un dolor atroz e interminable. Cuando rogaba a su madre que la liberara de las ataduras, ésta rompía en sollozos y le explicaba que unos pies sin vendar destrozarían su vida entera y, por lo tanto, lo hacía por su propia felicidad. En aquellos días, cuando una muchacha contraía matrimonio, lo primero que hacía la familia del novio era examinar sus pies. Unos pies grandes y normales eran considerados motivo de vergüenza para la familia del esposo. La suegra alzaba el borde de la falda de la novia y si los pies medían más de 10 centímetros, lo dejaba caer con un brusco gesto de desprecio y partía, dejando a la novia expuesta a la mirada de censura de los invitados, quienes posaban la mirada en sus pies y murmuraban insultantes frases de desdén. En ocasiones, alguna madre se apiadaba de su hija y retiraba las vendas. Sin embargo, cuando la muchacha crecía y se veía obligada a soportar el desprecio de la familia de su esposo y la desaprobación de la sociedad, solía reprochar a su madre el haber sido demasiado débil. La práctica del vendaje de los pies fue introducida originalmente hace unos 1000 años, según se dice, por una concubina del emperador. No solo se consideraba erótica la imagen de las mujeres cojeando sobre sus diminutos pies, sino que los hombres se excitaban jugando con los mismos, permanentemente calzados con zapatos de seda bordada. Las mujeres no podían quitarse la venda ni siquiera cuando ya eran adultas, pues en tal caso sus pies no tardaban en crecer de nuevo. Los vendajes solo podían retirarse temporalmente durante la noche en la cama para ser sustituidos por zapatos de suela blanda. Los hombres rara vez veían desnudos unos pies vendados, pues solían aparecer cubiertos de carne descompuesta y despedían una fuerte pestilencia. De niña, recuerdo a mi abuela constantemente adolorida. Cuando regresábamos a casa, después de hacer las compras, lo primero que hacía era sumergir los pies en una palangana de agua caliente, al tiempo que exhalaba un suspiro de alivio. A continuación, procedía a recortar trozos de piel muerta. El dolor no solo era causado por la rotura de los huesos, sino también por las uñas que se incrustaban en la planta del pie. Relato sobre la abuela de la autora de la novela Cisnes Salvajes. Vamos a escuchar algo de música y luego pasaremos a las experiencias que tuvo su madre, ya en un régimen distinto, que era cuando había terminado esto de los mandarines y sufrían la invasión japonesa a la China que se produjo por ahí por los años 30. Lo que vamos a escuchar ahora es de el famoso tema en el jardín de un templo chino.
en el jardín de un templo chino de Albert Kettleby. Continuemos ahora en la novela autobiográfica, mejor dicho, en la autobiografía Cisnes Salvajes de la escritora china Yung Chang, con la experiencia de su madre bajo la ocupación japonesa. Dice: parte de la educación de mi madre y de sus compañeras de clase consistía en contemplar los noticiarios que relataban los éxitos bélicos de los japoneses. Lejos de sentirse avergonzados de su brutalidad, los japoneses se servían de ello como sistema para despertar el miedo. En las películas podía verse a soldados japoneses cortando a personas por la mitad y a prisioneros atados a estacas y abandonados a la voracidad de los perros. Las películas incluían asimismo detallados primeros planos de los ojos aterrorizados de las víctimas al ver aproximarse a sus atacantes. Los japoneses, entre tanto, vigilaban a las colegialas de 11 y 12 años para asegurarse de que no cerraran los ojos ni intentaran introducirse pañuelos en la boca para ahogar sus gritos. Como consecuencia de aquello, mi madre tuvo pesadillas durante años. En 1942, habiendo desplegado sus ejércitos a lo largo de China, el sudeste asiático y el Océano Pacífico, los japoneses comenzaron a verse faltos de mano de obra. Todas las muchachas que integraban la clase de mi madre se vieron reclutadas a la fuerza para trabajar en una fábrica textil junto con niñas japonesas. Para ello, las japonesas eran transportadas en camiones, pero las colegialas chinas habían de caminar más de 6 kilómetros al día. Asimismo, las japonesas llevaban consigo almuerzos consistentes en carne, verduras, fruta, mientras que las chinas debían contentarse con unas acuosas gachas preparadas con un maíz mohoso junto al que flotaban gusanos muertos. Las muchachas japonesas se ocupaban de tareas sencillas, tales como la limpieza de las ventanas. Las locales chinas, sin embargo, debían manejar complicadas máquinas giratorias que exigían una depurada técnica y resultaban peligrosas incluso para los adultos. Su función primordial era la de reenlazar los hilos rotos mientras las máquinas funcionaban a toda velocidad. Si no advertían la rotura del hilo o no lo reenlazaban con la suficiente rapidez, eran salvajemente golpeadas por los supervisores japoneses. Las muchachas vivían aterrorizadas. La combinación de nerviosismo, frío, hambre y cansancio originaba numerosos accidentes. Más de la mitad de las compañeras de mi madre resultaron heridas. Un día, mi madre fue testigo de cómo una lanzadera salía despedida de una de las máquinas y arrancaba un ojo a la muchacha situada junto a ella. El supervisor japonés no dejó de reprenderla durante todo el trayecto hasta el hospital por no haber tenido más cuidado. Al contrario de sus predecesores chinos, mandarines, quienes rechazaban las actividades físicas, los japoneses eran sumamente dados a los deportes, afición que mi madre también compartía. Ya se había recobrado de una lesión a la cadera y no era mala corredora. En cierta ocasión, fue seleccionada para participar en una importante competición. Se entrenó durante semanas y contemplaba con considerable animación la llegada del gran día. Sin embargo, pocos días antes de la carrera, el entrenador, también chino, la llevó aparte y le rogó que no intentara ganarla. Añadió que no podía explicar el motivo, pero mi madre lo comprendió. Sabía que a los japoneses no les gustaba resultar derrotados por los chinos en ninguna disciplina. En la carrera participaba otra de las muchachas locales y el entrenador le pidió a mi madre que le transmitiera la misma recomendación sin decirle claro de dónde procedía. El día de la carrera, mi madre ni siquiera llegó entre las 6 primeras. Sus amigas advirtieron que tampoco lo había intentado, pero su compañera no pudo evitar hacerlo y llegó en primer lugar. Los japoneses no tardaron en obtener su venganza.
Todas las mañanas tenía lugar una asamblea presidida por el director del instituto, a quien habían puesto el sobrenombre de Pollino debido a que su nombre, leído al modo chino, sonaba como la palabra pollino. Solía espetar sus órdenes con voz áspera y gutural para señalar las 4 profundas reverencias que debían dedicarse a los 4 puntos designados. En primer lugar, adoración distante de la capital imperial, en dirección a Tokio. A continuación, adoración distante de la capital nacional, en dirección a Shinkin, capital de Manchukuo. Después, adoración reverente del emperador celestial, refiriéndose al emperador del Japón. Y por fin, adoración reverente del retrato imperial, lo que significaba inclinarse ante el retrato de Pu Yi, como usted recordará, el último emperador. Hubo una película al respecto. Continuó con el libro. Tras dichos saludos, se realizaba una reverencia menos profunda como saludo a los profesores. Aquella mañana en particular, y una vez completada la serie de reverencias, la muchacha que había ganado la carrera el día anterior fue súbitamente apartada de su fila por el pollino, quien afirmó que su reverencia a Pu Yi había sido inferior a los 90 grados establecidos. Tras abofetearla y propinarle varias patadas, anunció que quedaba expulsada, lo que constituía una catástrofe tanto para ella como para su familia. Sus padres se apresuraron a casarla con un insignificante funcionario gubernamental. Tras la derrota del Japón, su esposo fue tachado de colaboracionista y en consecuencia la muchacha tan solo pudo obtener empleo en una planta química. Entonces, a causa de los productos químicos. Sin embargo, mostró un notable sarcasmo al referirse a las ironías de su vida. Tras vencer a los japoneses en una carrera, había terminado por sufrir el trato dado por los chinos a los colaboracionistas. Aún así, afirmó que no se arrepentía de haber obrado como lo hizo. Parte del libro Cisnes Salvajes, que continuaremos leyendo dentro de un instante, ahora con la historia de la propia protagonista. Primero fue la abuela con los pies vendados en los tiempos de los mandarines, su madre bajo la ocupación japonesa. Y ya que estamos en el tema japonés, vamos a escuchar algo bastante interesante. Sobre la base de poemas japoneses, en una traducción naturalmente al ruso, pero ahí está el espíritu del poema, Stravinsky trató de retratar en música esos versos. Según quienes han escrito al respecto, efectivamente la música trasunta el espíritu de esos poemas japoneses. Y aquí tenemos estos 3 ejemplos, son muy breves, cada uno dura solo 1 minuto, para apreciar más o menos la interpretación, por último, que dio Stravinsky al sentimentalismo lírico japonés. Escuchemos.
lírica japonesa, traducida al ruso y puesta en música por Igor Stravinsky, una experiencia. Y pasamos ahora a la protagonista del libro Cisnes Salvajes, Jung Chang, cuando después de todos esos sufrimientos de los mandarines y los pies vendados, la ocupación japonesa, una dictadura breve de Chiang Kai-shek, llegan los comunistas. El comunismo, con su promesa de liberación, el hombre nuevo, se terminaría con todos esos vicios del pasado, la opresión de la mujer, y todo eso se transforma, en vez de en un hombre nuevo, en el hombre más viejo que se conoce. El fanatismo, la delación, la envidia como un instrumento para tal vez emponzoñar la reputación de una persona y con ello traer el castigo por parte del Estado. Resulta difícil seleccionar páginas de los sufrimientos porque pasó la autora del libro y por lo tanto nos vamos a remitir al momento en que llega uno de los peores momentos, a su vez, de toda esta revolución en lo que hoy es la China comunista. Y es cuando se desata la llamada revolución cultural. Así nos narra ella su historia. Dice, el 18 de agosto se convocó un gigantesco mitin en la plaza de Tiananmen, situada en el centro de Pekín, al que asistieron más de 1 millón de jóvenes. Lin Biao apareció por primera vez en público como brazo derecho y portavoz de Mao. Pronunció un discurso en el que exhortaba a la Guardia Roja a que saliera de sus colegios y pusiera fin a las 4 antigüedades. En otras palabras, a las antiguas ideas, la antigua cultura, las antiguas costumbres y los antiguos hábitos. En respuesta a aquella incierta llamada, la Guardia Roja se lanzó a la calle en todas las poblaciones chinas para dar rienda suelta a su vandalismo, fanatismo e ignorancia. Arrasaron las casas particulares, destrozaron sus antigüedades y rompieron sus pinturas y obras caligráficas. Se encendieron hogueras en las que ardían los libros. Muy pronto, casi todos los tesoros conservados en colecciones privadas resultaron destruidos. Numerosos escritores y artistas se suicidaron tras haber sido cruelmente apaleados, humillados y forzados a contemplar cómo su obra era reducida a cenizas. Se tomaron por asalto los museos. El saqueo alcanzaba a todo aquello que fuera antiguo, incluyendo palacios, templos, sepulcros, estatuas, pagodas y murallas. Las pocas cosas que sobrevivieron, tales como la ciudad prohibida, lo lograron gracias a que Zhou Enlai había enviado el ejército a defenderlas con órdenes específicas de que debían ser protegidas. La Guardia Roja solo insistía en su empeño si se veía incitada a ella. A las acciones de la Guardia Roja, Mao respondió con un muy bien hecho y ordenó a la nación que los apoyara. Al regresar al día siguiente a la escuela, tuve que salir con varias decenas de compañeros para cambiar los nombres de las calles por otros más revolucionarios. La calle en que yo vivía se llamaba Calle del Comercio, y nos detuvimos a debatir acerca de cómo rebautizarla. Alguno propuso Calle del Faro, en honor al papel de guía que desempeñaban nuestros líderes provinciales del partido. Otros sugirieron Calle de los Servidores Públicos, ya que, según una cita de Mao, eso era lo que todo funcionario debía hacer. Por fin, partimos, sin decidirnos por nada, debido a que no pudimos resolver otro problema preliminar. La placa con el nombre estaba situada a demasiada altura y no podíamos alcanzarla. Que yo sepa, ninguno regresó nunca a intentar cambiar el nombre de nuevo. Los guardias rojos de Pekín se mostraban, sin embargo, mucho más tenaces, y a nuestros oídos llegaron noticias de sus éxitos. La misión británica estaba ahora en la avenida antiimperialista, y la embajada rusa quedaba en la avenida antirrevisionista. En Chengdu, las calles perdían sus antiguos nombres, tales como 5 generaciones bajo un techo, una virtud recomendada por Confucio, verdes son el álamo y el sauce, ya que el verde no era un color revolucionario,
y el dragón de jade, símbolo del poder feudal, para convertirse en destruyamos lo antiguo, así se llamaba una calle, Oriente es rojo y revolución. En un conocido restaurante llamado La Fragancia del Dulce Viento, la placa fue destrozada y su nombre sustituido por el de El Aroma de la Pólvora. Durante varios días, el tráfico se vio sumido en una completa confusión. Se consideraba inaceptablemente contrarrevolucionario que la luz roja indicara la obligación de detenerse. Lógicamente, tenía que significar avance, y la circulación no debía realizarse, según la costumbre, por la derecha, sino que debía avanzarse por la izquierda. Durante unos cuantos días, prohibimos a los policías del tráfico ejercer su labor y pasamos a controlar la circulación nosotros mismos. Yo había sido emplazada en un cruce con el encargo de decir a los chinos que circularan por la izquierda. En Chengdu no había demasiados automóviles y semáforos, pero en los grandes cruces de las ciudades se produjeron caos totales. Por fin, las antiguas normas se impusieron de nuevo gracias a Zhou Enlai, quien se las arregló para convencer a los líderes de la Guardia Roja de Pekín. Los jóvenes, sin embargo, también hallaron justificación para ello. Un guardia roja de mi escuela me dijo que en el Reino Unido, en Inglaterra, se conducía por la izquierda, por lo que nosotros debíamos hacerlo por la derecha, para reafirmar nuestro espíritu antiimperialista. Nada se dijo con relación a por dónde se maneja en los Estados Unidos. Continuaremos dentro de un momento con otro capítulo de esta novela Cisnes Salvajes de Yung Chang, porque ahora vamos a escuchar algo también interesante. Son 7 minutos, pero se trata de la traducción a música, a instrumentos y a notación occidental de música tradicional china que hicieron algunos sacerdotes católicos que estuvieron en China durante el siglo XVIII. De modo que tomaron las melodías que escuchaban y las traspasaron tanto a instrumentos occidentales como las tradujeron en una notación hasta donde fue posible. Como le digo, duran 7 minutos, es muy interesante. Escuchemos.
Música china tradicional, transcrita para instrumentos occidentales. Y vamos con la última parte de Cisnes Salvajes, siempre en la revolución cultural tal como se vio afectada la autora de este libro, Yung Chang. Dice: para los chihuaneses, las casas de té son tan importantes como los pubs para los británicos. Al igual que los cafés europeos, las casas de té de Sichuan tienen a disposición de sus clientes periódicos sujetos por estructuras de bambú. Algunos de sus parroquianos acuden a ellas a leer, pero se trata de lugares destinados fundamentalmente a reunirse y a charlar para intercambiar noticias y chismorreos. A menudo cuentan con atracciones tales como el relato de historias con acompañamiento de castañuelas de madera. Debido quizá a esa misma atmósfera de ocio y al hecho de que cualquiera sentado en ellas no estaba trabajando por la revolución, se decidió que habían de ser cerradas. Yo acudí a una de ellas, un local pequeño situado a orillas del río de la Seda, en compañía de una docena de alumnos de entre 13 y 16 años de edad, la mayor parte de los cuales guardias rojos. Las sillas y las mesas habían sido extendidas afuera bajo un gran árbol secular. La brisa vespertina de verano, que ascendía del río, esparcía un fuerte aroma procedente de los matorrales de flores blancas. Los clientes, en su mayor parte hombres, alzaron la mirada de sus tableros de ajedrez a medida que nos aproximábamos a lo largo del desigual pavimento de adoquines que bordeaba la orilla. Nos detuvimos bajo el árbol. Entre los miembros del grupo comenzaron a oírse algunas voces que reclamaban: «Recoged, recoged, no permanezcáis ociosos en este lugar burgués». Uno de los muchachos de mi curso asió una de las esquinas del tablero de papel desplegado sobre la mesa más próxima y tiró de él. Todas las piezas rodaron por el suelo. Los jugadores, sentados a aquella mesa, eran ambos bastante jóvenes. Uno de ellos se abalanzó sobre el muchacho con los puños apretados, pero su amigo se apresuró a sujetarle por el borde de la chaqueta. En silencio comenzaron a recoger las piezas de ajedrez. El muchacho que había tirado el tablero gritó: «Se acabó el ajedrez. ¿Acaso no sabéis que es una costumbre burguesa?». Diciendo esto, se inclinó, recogió un puñado de piezas y las arrojó al río. De pie allí, junto a la orilla del río, en aquel mes de agosto de 1966, me sentía confusa. Entré en la casa de té con mis compañeros. Algunos exigieron al dueño que cerrara el local. Otros comenzaron a pegar carteles por las paredes. Numerosos clientes se levantaban para marcharse, pero en uno de los rincones más alejados había un hombre que permanecía sentado a la mesa mientras sorbía apaciblemente su té. Me situé junto a él, avergonzada de pensar que me correspondía representar el papel de autoridad. El hombre me miró y continuó sorbiendo su té ruidosamente. Tenía un rostro profundamente arrugado que casi parecía uno de los símbolos de la clase obrera que aparecían en las imágenes de propaganda. Sus manos me recordaron uno de los relatos de mis libros de texto en el que se describían las manos de un viejo campesino capaces de atar manojos de ramas espinosas sin sentir dolor. Quizá aquel anciano se sentía seguro por poseer un pasado incuestionable, o por lo avanzada de su edad, o acaso sencillamente no se sentía demasiado impresionado por mí. En cualquier caso, permaneció en su asiento sin prestarme atención. Haciendo acopio de todo mi valor, le rogué en voz baja: «Por favor, ¿querría marcharse?». Sin mirarme, repuso: «¿A dónde?». «A su casa, por supuesto», respondí yo. Volvió su rostro hacia mí. Su voz aparecía impregnada de emoción, aunque hablaba manteniendo un tono bajo. «¿A casa? ¿Qué casa? Comparto una habitación diminuta con mis 2 nietos. Duermo en un rincón rodeado por una cortina de bambú en el que solo cabe la cama. Eso es todo. Cuando mis hijos están en casa, yo acudo aquí, en busca de un poco de paz y sosiego. ¿Por qué tenéis que arrebatarme esto?». Sus palabras me llenaron de vergüenza y desconcierto. Era la primera vez que escuchaba una crónica de primera mano de tan miserables condiciones de vida. Dando media vuelta, me alejé. Esos han sido los trozos
los recortes de el libro autobiográfico Cisnes Salvajes de la escritora china Yung Chang. Tenemos todavía un toque de música para cerrar el programa dentro de solo un instante. Finalmente escuchábamos de El Cascanueces de Tchaikovsky. Primero era la danza árabe, claro, pero al final la danza china. Lleguemos a la conclusión de este libro, Cisnes Salvajes, de la escritura Yung Chang. Ella, el año 1978, cuando ya el régimen se ha humanizado bastante, se ha abierto, consigue una beca para estudiar en la Gran Bretaña. Y luego, en uno de los párrafos finales, ella narra lo siguiente.
En 1982, año en que opté definitivamente por permanecer en la Gran Bretaña, mi decisión constituía aún una elección poco corriente. Temiendo que ello pudiera causarle problemas laborales, mi madre solicitó de inmediato una jubilación anticipada, la que le fue concedida en 1983. No obstante, el hecho de tener una hija viviendo en el extranjero no le ocasionó problema alguno, a diferencia de lo que habría sucedido bajo el régimen de Mao. Las puertas de la China han ido abriéndose cada vez más. Hoy en día, mis 3 hermanos viven en Occidente. Yin Ming es un científico internacionalmente reconocido en el campo de la física de los sólidos y actualmente desarrolla sus investigaciones en la Universidad Inglesa de Southampton. Xiao Hei abandonó la Fuerza Aérea para dedicarse al periodismo y trabaja en Londres. Ambos están casados y son padres de un hijo. Xiao Fang obtuvo la licenciatura superior en Comercio Internacional por la Universidad Francesa de Estrasburgo y desempeña un cargo ejecutivo en una compañía francesa. Hasta ahí el libro Cisnes Salvajes de Yun Chang, la historia de 3 generaciones de mujeres chinas durante el siglo XX. Para nadie es la vida demasiado fácil ni regalada, pero recorriendo las páginas de este libro, y ojalá los recortes que hemos ofrecido efectivamente presenten un cuadro más o menos de lo que se trata, recorriendo las páginas de este libro, digo, no puede uno menos que sentirse al menos ligeramente afortunado con el destino que le ha tocado. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y será hasta el próximo domingo.